si pueden ver, permítanme que me había salido. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Aún no, profe. Ya, sí, señor. Ahora sí. Bueno, aunque este video y otro artículo ahí están en el aula virtual, pero bueno, es un video corto y ya hablamos sobre el código.
Bueno, entonces, como pueden observar, fue un breve video de quiénes la ley considera como comerciante. Pero vayamos ahora al código. Alguien que me ayude con el artículo 10 del Código de Comercio. Acuérdense que les dije que íbamos a usar todas las clases del código. Aquí, profe, ya leo. Título 1 de los comerciantes, capítulo 1, artículo 10. Comerciantes, concepto, calidad. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Ok. Bueno, otra vez la primera parte del artículo. Es importante que se aprendan esta definición de comerciante porque es clave para lo que vamos a ver en el resto de la materia. Y quizás le aparezca la pregunta en el parcial que definan comerciante. Entonces, otra vez, ¿puedes leer esa primera parte? Artículo 10. Comerciantes, concepto, calidad. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considere mercantiles. Hasta ahí, listo. Entonces, no todo el mundo va a ser comerciante. O sea, va a ser comerciante quienes ejercen de manera profesional algunas de las actividades que la ley considera que son mercantiles. ¿Ok? Ahora, ustedes han escuchado ya anteriormente, seguramente que han escuchado cómo determinamos la capacidad de las personas según las reglas comunes. Y cuando hablamos de las reglas comunes se refiere al Código Civil. ¿Quién me podría decir cómo se determina la capacidad por el Código Civil? Nadie sabe. Profesor, está establecida en el artículo 1503 la presunción de capacidad. ¿Sí? ¿Cómo se determina? ¿Se consideran capaces quiénes? Dice, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declare incapaces. Son capaces todas las personas mayores de edad, ¿sí? Que la ley considera mayores de edad. Bueno, ahí el código este es de 1887 y la ley que determinó la mayoría de edad en Colombia a los 18 años, porque antes eran 21 años, una ley del año 61. Entonces, se considera capaz en Colombia que tiene capacidad para celebrar contratos y para ser sujeto de obligaciones todas las personas mayores de edad. ¿Sí? O sea, cualquier persona que tenga capacidad. Entonces, cualquier persona que tenga capacidad podría ejercer el comercio. Ahora, así como hay personas que pueden ejercer, hay otras personas que no pueden ejercer el comercio. Entonces, ¿quiénes no podrían, como lo vimos en el video, y ahorita vamos a mirar los artículos, quiénes no podrían ser las personas que pueden ejercer el comercio? Ahí vi como 2 errores de digitación en ese video de ortografía. Primero, impúberes es con M, no con N como estaba ahí. Una regla básica de la gramática española. Antes de P y B grande va la letra M. Y disipadores no lleva C. Así como suena, disipadores con S. Esos 2 errores ortográficos tenía ese video. Entonces, ¿quiénes no pueden ejercer el comercio o quienes no tendrían capacidad para ser comerciantes? Primero, los menores de edad.
Es decir, aquellas personas que no han alcanzado la mayoría de edad y no pueden ser sujetos de obligaciones, no podrían ser comerciantes, no podrían ejercer el comercio. Aunque vamos a mirar que la norma dice que podrían los menores de edad a través de la representación de otra persona, pero el menor de edad por sí solo como tal no podría. Uno. Dos, no puede o no tendría capacidad para ejercer el comercio las personas que la norma o que por decisión judicial se hubiesen declarado interdictas. Y antes de que peguen el brinco, porque yo sé que de pronto algunos me dirán, bueno, pero la ley 1996 de 2019, ya hablamos de eso. Entonces, en reglas generales o en términos generales, no pueden ejercer el comercio o son incapaces para ejercer el comercio los menores de edad y las personas que están bajo una interdicción. Y la interdicción puede ser por dos causas, por demencia o por disipación. Por demencia, pues los problemas, como lo veíamos ahí en el video, por esos problemas médicos donde se presentaba la demanda, aunque ahorita estamos en un limbo jurídico frente a ese tema, se presentaba la demanda y el juez declaraba, después de que se le hacía una valoración por parte de medicina legal y se determinaba la discapacidad, por decirlo de alguna forma, de la persona o que tenía esos problemas mentales, se declaraba interdicta y se nombraba un curador para que esa persona realizase los actos en nombre de ese interdicto. Entonces, eso por demencia. O la otra posibilidad que establece el Código Civil es por disipación. ¿Quiénes son los disipadores? Los disipadores son aquellas personas que pueden poner en riesgo el pecunio, su patrimonio, o el de su familia. Entonces, por ejemplo, ahí viene el ejemplo de los ludópatas, de las personas que son adictas al juego. Y ahí veíamos en el video que pues mostraban una persona en un casino. Pues no era un casino como los de Las Vegas, como los que ustedes ven en las películas, esos tremendos casinos de Las Vegas. Pero esas personas que pueden poner en riesgo el patrimonio son consideradas disipadoras. ¿Ok? Entonces, esas dos personas tampoco están habilitadas, son incapaces para ejercer el comercio. Y el otro grupo de personas que tampoco pueden ejercer el comercio son aquellas personas sordomudas. Entonces, el código nos habla de que hay unas personas que pueden tener una discapacidad de sordomudez, que pueden darse a entender por sí mismos, pueden escribir, y otros que no van a poder darse a entender por sí solos. Y son aquellas personas que necesitan de un intérprete, de alguien que los esté apoyando con el lenguaje de señas y que pueda servirles de intérprete. Entonces, esas personas que necesitan el apoyo de la otra persona también estarían incapacitadas o inhabilitadas para ejercer el comercio. Del resto, las personas podrían ejercer el comercio. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de analizar los otros artículos del código? Profe, pues no es pregunta, pero no me quedó muy claro lo de las personas disipadoras. Entendí lo de las interdictas, lo de las incapaces y los menores de edad, pero las disipadoras no lo entendí. Los disipadores son personas que, digamos, tú los puedes ver así por fuera, que parecieran personas normales, pero son personas que tienen adicción, ciertas adicciones al juego, ¿sí? Son ludópatas y que son apostadores. Entonces, un apostador es alguien que no va a ser capaz de controlar sus impulsos. Entonces, puede poner o puede apostar el patrimonio familiar. Entonces, ese tipo de personas, la ley considera que no pueden ejercer el comercio. Una cosa es que tú vayas de paseo a Las Vegas, ¿sí? O que vayas a alguno de los casinos, así como ese de que está en el Aladín, que está aquí en el Centro Internacional, o cualquiera de los casinos, como el Casino Río, que está por allá en la 19, con 122.
cualquier casino y tú entras y de pronto juegas y bueno, ganaste o perdiste y ya, y te fuiste. Y otra cosa es de pronto la persona tenga una adicción fuerte al juego, a apostar. Entonces, una persona apostadora no mide las consecuencias. Sí, sí queda claro de que esas personas que no pueden medirse y que son apostadores compulsivos ponen en riesgo el patrimonio y son Listo, igual profe. de peligrosos Gracias. que alguien que sea demente. Una persona que pueda sufrir de las enfermedades, digamos, mentales más comunes como estas. Hay dos muy, las que escuchan voces, las que, se me escapa ahorita el nombre de esa enfermedad. Esquizofrenia, profe. ¿Cuál? Esquizofrenia. Esquizofrenia, gracias. Las personas esquizofrénicas son personas que no pueden ejercer el comercio, porque aparentemente uno las puede ver normales y en algún momento les puede cambiar el panorama y pues reaccionan diferente porque escuchan voces y son personas que no estarían, digamos, aptas para poder desarrollar la actividad del comercio. Igual como... Profe, ¿sabe que eso incluye, si incluye personas con una condición médica base psiquiátrica, podría ser, o adictos también a las drogas y esto? No, Podría ser. porque cuando se habla de interdicción por demencia en el Código Civil, pues se habla solo de dos enfermedades. Una que es la locura, la que nosotros conocemos como la demencia, y la esquizofrenia. Hay otra cantidad como bipolaridad, estos que le llaman los hiperactivos, y una cantidad de, digamos, de diagnósticos, pero esos no son tan fuertes como para prohibir que la persona pueda ejercer esa actividad del comercio o que pueda celebrar un contrato legal. O sea, en el Código Civil se mantenían esas dos, la demencia como tal y la esquizofrenia como una clasificación o como una clase de demencia. ¿Quién estaba levantando la mano ahorita? Que la bajó. Creo que había un Carlos que estaba levantando la mano. Edilberto Torres. Edilberto, dime. Bueno, doctor, según en el artículo 12, que determina cuando una persona puede ser comerciante o no, en el caso de los menores de edad que no estén, bueno, se dice que los menores de edad no están autorizados para ejercer el comercio, pero en caso de que estos menores de edad dependan exclusivamente de estas actividades comerciales y bajo ciertos parámetros descritos por la ley, ¿no se les puede autorizar? Bueno, te me estás adelantando, pero te voy a responder, porque igual eso lo vamos a hablar hoy. Digamos que cuando la norma habla que el menor de edad puede ejercer, se refiere a que ejerza a través de un representante. Una forma de interpretarlo es que una persona crea una sociedad y en esa sociedad coloca como socios al hijo y el hijo sea menor de edad. El hecho de participar en una sociedad le va a dar la calidad de comerciante. Pero el hecho de que sea accionista no significa que es el que va a hacer las actuaciones, porque para eso hay un representante legal. Y el representante legal es el que va a hacer las actuaciones en nombre de la sociedad. ¿Ok? Entonces, de esa forma, la norma es como, digamos, interpreta que el menor pueda ejercer el comercio. De pronto, habrán algunos casos en donde pueda pensarse, bueno, el menor adulto, pero el menor adulto que era aquel individuo, por decirlo así, aquel menor de edad entre 14 y 17 años, que establecía el decreto 2289 del 89, el Código del Menor, daba esa clasificación de el menor adulto. Entonces, el menor adulto, para poderlo ejercer, tendría que tener una autorización judicial para poder hacerlo. Así como los menores de edad, entre 14 y 17, pueden trabajar, pero para poder trabajar tienen que tener el permiso del Ministerio del Trabajo. Y para que el Ministerio del Trabajo les dé permiso para trabajar, o sea, eso es lo que dice la norma.
para que el Ministerio del Trabajo permita que un menor pueda trabajar, tiene que ser máximo la mitad de la jornada. O sea, si la jornada de un adulto son 8 horas al día, el menor no puede trabajar más de 4 horas, primero. Segundo, el menor debe estar escolarizado, o sea, debe estar estudiando. Y el trabajo debe ser en la contrajornada del estudio. No es que va a dejar de estudiar para ir a trabajar, sino el Ministerio del Trabajo no va a autorizar el permiso de trabajo para ese menor de edad. Eso es lo que dice la norma. Yo sé que de pronto ustedes pensarán, bueno, pero nosotros vemos en los semáforos y así en la calle que hay muchos niños trabajando, sí, pero no están con permiso del ministerio para que puedan trabajar formalmente. Así sucedería con los menores para el ejercicio del comercio. ¿Alguien había levantado la mano y la bajó? No Edilberto, otra persona. Muchas gracias. Yo, profe. Jenny. Jenny. Profe, lo que pasa es que estamos hablando acerca de la representación de los menores a través de los padres en el ejercicio de las actividades comerciales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay la posibilidad de que se constituya empresa en cabeza de un menor con la representación de su padre? Es decir, que el dueño de la empresa sea un menor de edad. Los socios pueden ser cualquier persona, mayores y pueden ser menores. Otra cosa Profe, es lo que pasa es que cuando usted ejercer la representación. Sí. Se te escucha entrecortado. Es decir, digamos, una participación de un 99% con relación a un menor y el 1% del padre para poder realizar la representación de ese menor. ¿Es posible? Sí, no tiene nada que ver. Una cosa son los socios y otra cosa es el representante legal. Diciéndolo, digamos, perdón por lo que voy a decir, coloquialmente, una cosa son los payasos y otra cosa es el dueño del circo. ¿Quiénes son los que hacen el espectáculo? Los payasos, no el dueño del circo, ¿cierto? Entonces, llevándolo a la pregunta que tú haces, los socios, independientemente si son mayores de edad, si son menores de edad, no van a ejercer el comercio. Quien va a ejercerlo realmente es el representante legal. El representante legal sí tiene que ser una persona mayor de edad. No importa si el representante legal de esa sociedad sea familia o sea un tercero, un extraño. No importa. Cualquiera de esas posibilidades es válida. ¿Ok? Una cosa es ser socio, ser accionista, pertenecer a la sociedad, y otra cosa es representarla legalmente. El que va a celebrar todos los actos va a ser la persona natural, el representante legal. Entonces, no habría problema de que estuviese como asociado, como un socio, al menor de edad. Iba a decir algo, Gilberto. No, doctor, no, señor. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de avanzar? Bueno, continuamos. El artículo 13 nos dice que las personas deben, o se va a presumir que es comerciante cuando una persona cumple con 3 requisitos. ¿Alguien que me ayude con la lectura del artículo 13? Aquí, perfecto. Artículo 13. Presunción de estar ejerciendo el comercio. Para todos los efectos legales, se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. 1. Cuando se haya inscrita en el registro mercantil. 2. Cuando tenga establecimiento de comercio abierto. Y 3. Cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. Ok, gracias. Entonces, si ustedes miran, hay 3 requisitos para que se presuma que la persona es comerciante. ¿Y cuáles son esos 3 requisitos? Primero, matricularse en el registro mercantil. O sea, ir a la Cámara de Comercio y hacer el registro mercantil. Tener un establecimiento de comercio abierto al público y hacer publicidad, anunciarse como comerciante. Yo les hago un ejemplo, les hago una pregunta con el siguiente ejemplo. Ustedes
Ustedes saben, bueno, antes de este tema de la pandemia, ahí en la séptima, en la sede verde, sobre la calle 36, bajando el semáforo, ahí se ponía una señora con una chesita, con un puesto de dulces. No sé si la vieron, si alguno alcanzó a verla, cuando podían ir presencialmente a la institución. ¿Sí la vieron? Sí, sí, señor. Bueno, Diana, ¿tú crees que Dígame. ella es comerciante? Ay, Según ese pena, artículo. profesor, es que no, esta niña la tengo aquí al lado. Según el artículo, no es comerciante según el ¿Por artículo. qué no? ¿Qué te hace Porque pensar ella, que no? ¿qué me hace pensar que no? Que ella no está registrada, ella no tiene un registro mercantil en Cámara de Comercio. Exactamente, Miguel, más 0,5 aquí para Diana. Señor. Más 0,5 para Diana. Muy bien. Por el análisis. Gracias, Muy bien. gracias. Porque cualquiera pensaría, bueno, es comerciante, está ejerciendo una actividad de comercio, lleva, qué sé yo, cuántos años ahí realizando la labor en el andén de la calle 36, costado sur-occidental, ¿sí? Entonces, cualquiera pensaría, bueno, sí, es comerciante, así a primera vista. Pero si ustedes miran, bueno, ¿tiene un establecimiento abierto al público? Sí, ahí tiene el puesto, la chacita la tiene ahí, está haciendo publicidad, se está promocionando como comerciante, también lo está haciendo. Pero presumimos que no está registrada en el registro mercantil, que no está matriculada en el registro mercantil. Es decir, que no se registró en la Cámara de Comercio. Porque si se hubiera registrado en la Cámara de Comercio, estuviera ahí sobre la calle. ¿Ustedes qué creen? Profe, sería, de acuerdo como a las clases de comerciante, sería un comerciante informal, Bueno, ya teniendo en quería que cuenta, fuera, porque si te das cuenta, ok, si te das cuenta, perdona que te interrumpa, si te tranquilo. das cuenta, la ley es clara, o es o no es, no es que eres a media, y ese es un concepto equivocado que nos han vendido. La norma habla de que eres comerciante y punto. O sea, o eres o no eres, no es que eres a media, no es que eres informal o que eres formal. O sea, si tú no cumples con los 3 requisitos, no eres comerciante, así de sencillo. O sea, si no cumple con los 3 requisitos, son 3 requisitos sine qua non. O sea, si no cumple cualquiera de los 3, como el ejemplo de la señora que vende los dulces ahí en la puerta de la universidad, o sea, si le falta uno solo, no es comerciante. Desde el punto de vista jurídico, no es comerciante. Ahora, que está haciendo una actividad de comercio, eso es otra película, pero estamos hablando del sujeto, de la persona que es comerciante como tal. Ejercer el comercio sin ser comerciante va a traer unas consecuencias jurídicas, va a ser sujeto de sanciones. Dime, Carlos Sí, Zambrano. profe, sin el ánimo pues de ser grosero, ¿no? Sí, la norma es clara y dice, eso no es. Pero si estamos claros y analizamos y hacemos un estudio muy juicioso profundamente, nos damos cuenta que la economía del país en un 40, casi diríamos que un 50% a veces la ejerce economía informal, como dice la compañera. ¿Por qué? Porque es que en Colombia es difícil hacer empresa, y usted lo sabe, profe. En Colombia es difícil. Entonces, en ese orden de ideas, pues, o sea, gran parte de la economía en Colombia, yo diría que también hay personas de forma informal que la ejercen y mueven mucha más plata y a veces hacen más cosas que lo que grandes empresarios pregonan. Pero eso es lo que quiero desmitificar, porque es que tú estás estudiando derecho, tú no estás estudiando economía, ni contaduría, ni administración, ni nada de las anteriores. Entonces, desde el punto de vista del derecho, nosotros vamos a ver o la persona es o no es. Así de sencillo. O eres mayor de edad o eres menor de edad. No es que eres en un término intermedio. Tienes 17 años, 29 días, te falta un día para que cumplan los 18. Sigues siendo menor de edad. No puedes decir, es que ya soy cuasi mayor.
ya soy cuasi mayor de edad. No, los cuasi no valen. O eres o no eres. Así es en este caso también para el comercio. Desde el punto de vista del derecho, la persona o es comerciante o no es comerciante. Independientemente de las estadísticas, de los porcentajes de las personas que ejerzan la actividad, independientemente de eso, lo que quiero resaltar con la norma es que el comerciante tiene que cumplir los 3 requisitos. Si no cumple siquiera uno de los 3, no es comerciante. Dime, Ali. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es muy claro el código lo dice, tiene que cumplir los 3 requisitos, ¿sí? Ahora, si no cumple, no es comerciante. Una cosa es hacer actos de comercio, que es diferente, ¿ok? Que eso es lo que hablamos Vamos de a los poner vendedores. miles de ejemplos ahora. Por eso, ¿cómo? Y vamos a poner miles de ejemplos de que todos los días todos hacemos actos de comercio. Actos de comercio. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que se dice que se regula con la norma, ¿ok? Porque hay que aclarar eso, porque a veces tenemos ese error de lo que usted dice, somos abogados y no, son actos de comercio. En el derecho o es blanco o es negro, nunca existe gris. Entonces, son actos de comercio. Estas personas que hacen actos de comercio, ¿sí? Los municipios a través de sus secretarías de economía, de apoyo económico, le han puesto un nombre. Vendedores ambulantes, comerciantes informales. Pero eso no es, ellos son actos de comercio. Aquella persona que es comerciante en Colombia, como lo dice la norma, son, ¿sí? Aquellos que en primera instancia, ¿sí? Estén matriculados en el registro mercantil, ¿sí? Escribir en el registro mercantil todos sus actos y libros y documentos respecto a las cuales la ley exige esa formalidad. Llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme... Bueno, pero ya ahora vamos a ver eso, no te me adelante hasta allá. Ahora después vemos las obligaciones que tiene el comerciante. Primero analicemos la parte del ser. Por eso, toda persona que está en el espacio público no está haciendo, primero, ¿por qué? Porque el espacio público no se puede explotar económicamente por particulares. Ya ahí la persona no es comerciante, ¿ok? Ya de ahí parte que no es comerciante. ¿Por qué? Porque está infringiendo la norma. Y esas personas... ¿Y cuál es la norma que están infringiendo? Alguien que me lea el artículo 15. ¿Cuál es la norma? Del Código de Comercio, artículo 15 del Código de Comercio. Donde habla de ejercer el comercio sin ser comerciante. ¿Inhabilidad? No, el 16 o 17 entonces. El 17, ¿qué dice? El 16 dice, no, la mujer casada. No. Sí, el que es el que habla de la multa. ¿Es el 16 o el 17? Uno de esos dos. El 17 dice, en la Secretaría de los Tribunales de Comercio se llevará un registro, los comerciantes harán, eso tampoco habla de esa multa. El 16. Me parece. Parece que era el 16. Parece que es el artículo 13 del Código de Comercio. No. Pérdida de la calidad de comerciantes por inhabilidades o delitos que implican la prohibición del ejercicio. No es el artículo 11, dice aplicación de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no comerciantes. No sé si ese sea. Bueno, podríamos hablar del 17, de la pérdida de la calidad de comerciante por inhabilidades sobrevinientes, y hay otro que sería el artículo 30 también. Bueno, leamos el 17. ¿Quién me lee el 17? Dice, artículo 17, pérdida de la calidad de comerciante por inhabilidades sobrevinientes. Se perderá la calidad de comerciante por la incapacidad o inhabilidad sobrevinientes para el ejercicio del comercio. Bueno, entonces, las personas que no son comerciantes, y hay uno que, bueno, creo que está en los artículos que vamos a ver ahora más adelante, que habla de las sanciones a las personas que ejercen
el comercio sin que sean comerciantes o que no estén habilitados? El 14. Ya lo encontré, el 14. ¿Quién me lee el 14? Y miramos ahí en el último párrafo, habla de las multas. El 14. El 14 dice, personas inhábiles para ejercer el comercio. Son inhábiles para ejercer el comercio directamente o por interpuesta persona. Bueno, el primero dice que está derogado, el segundo dice los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones. Y tercero, las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de la actividad mercantil. Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciere por persona inhábil, esta será sancionada con multas sucesivas hasta de 50.000 pesos que impondrá el juez civil. Bueno, ya eso está actualizado, aunque ahí no está la versión. Hay un decreto del año 91, si no estoy mal, lo elevó a salarios mínimos y la sanción son 17 salarios mínimos. 17 salarios mínimos y está en 877.000 pesos el salario. Estamos hablando de casi 15 millones de pesos, 14.900.000 y pico. Esa es la sanción económica que tendría una persona por ejercer el comercio y no estar habilitado para ello. Ahora, como lo dijo Ali hace un momento, quien debe ejercer control de la imposición de multas de las personas que están ejerciendo una actividad de comercio sin que sean comerciantes son las alcaldías. Y las alcaldías, como por ejemplo la de Bogotá, a través de las respectivas secretarías o instituciones descentralizadas que se hayan creado, como en el caso de Bogotá, el IPES, Instituto para la Economía Social, establece algún tipo de beneficio, pero lo primero que le exige esta institución a las personas que esperan algún beneficio es, le dicen, formalícese. Y formalizar es, vaya, adquiera la calidad de comerciante registrándose, haciendo su matrícula mercantil. Cualquier persona puede matricularse como comerciante, o sea, ejercer el comercio, como leíamos la semana pasada en las primeras clases, en el artículo 333, el comercio puede ejercerlo en Colombia cualquier persona. No está vetado el comercio, a menos que lo que dice aquí la norma, que haya sido, digamos, la persona privada de la posibilidad de ejercer el comercio o que tenga lo que acabamos de ver, alguna de esas causales para considerarse una persona inhábil para ejercer el comercio. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier persona puede ejercer la actividad de comercio, que van a tener muchos de los que hacen estos actos de comercio en las calles que no tienen la plata, que porque es muy costoso. Primero, siempre se viven dando beneficios cada 3, 5 años, se piden normas donde se le dan beneficios para que las personas se puedan matricular en la Cámara de Comercio y se les exonere de un porcentaje en el primer año del 100% del registro y se le cobra pues el valor del formulario y establecimiento para reducirle costos. Luego en el segundo año le hacen un descuento del 75%, o sea, solo paga el 25% de la matrícula. En el tercero el 50%, en el cuarto año se le descuenta el 25% y paga el 75%, y a partir del quinto año la tarifa full, ¿sí? Pero, ¿quién va a determinar el costo? Lo determina la misma persona cuando va a matricularse, porque en el formulario le van a preguntar, como lo veremos en la exposición del grupo 4 de la solemnidad para el nacimiento, le van a decir, bueno, ¿cuáles son los activos que está reportando? Es decir, ¿cuánto es el capital que usted está diciendo que va a tener para ejercer esa actividad? Si la persona va a decir que 10 millones, pues va a haber una tabla donde va a decir 10 millones va a pagar tanta plata. Pero si la persona dice, no, el capital son 500.000 pesos, son 200.000 pesos, pues el pago va a ser muy mínimo, primero. Segundo, este pago se hace anual, una sola vez al año, ¿sí? Entonces, no hay excusas para la que las personas no puedan ir a la cámara a matricularse. Las posibilidades la tienen. Ahora, si ustedes, me perdonarán de pronto, para algunos no les sonará bien, si ustedes comparan
los que sí están en los establecimientos, en los locales, pagando su matrícula, pagando sus impuestos, y viene otra persona, por muy necesitada que esté, y se le ponga en el andén, en todo el frente del negocio, a incomodarle que le ingresen sus clientes, ¿se sentiría a gusto ese comerciante? Si la otra persona está invadiendo el espacio público, no está haciendo lo que la ley comercial exige para que se considere comerciante. O sea, las posibilidades son para cualquiera. Cualquiera puede ejercer el comercio en Colombia. ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar algo? Le quiero hacer una pregunta. Mire que nosotros en Colombia tenemos el mal hábito del tema en el comercio. Que le voy a traer a colación un ejemplo. Con la situación que tenemos de esta pandemia, el Estado colombiano, a través, en cabeza del presidente, hizo un apoyo con el tema de los comerciantes, ¿sí? Que aquellos que fueran pequeños comerciantes, pues el Estado iba a subsidiarle las primas a sus empleados, tal. Y mire el que PAEF, no el se programa pudo. de apoyo a No se pudo porque los empleos en Colombia formales, algo así. tenemos un mal hábito que tenemos la calidad comerciante de decir, yo tengo un negocio aquí en la esquina y soy comerciante, pero la gente se le olvida que tiene que primero hacer el paso más importante, registrarse para tener su matrícula mercantil. Pero como eso genera un costo, entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado no pudo desembolsar esos dineros porque los que se dan como calidad comerciante no cumplen ese requisito. Entonces, lo que dice usted, tenemos el mal hábito de decir, somos comerciantes, pero no cumplimos el requisito. Entonces, cuando llegan estas situaciones de casos fortuitos como este, el gobierno dijo, no, pues yo no le puedo a una persona subsidiarla si no cumple con los requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Estar en el registro mercantil. Entonces, tenemos ese mal hábito en Colombia. Ese hábito Y en Colombia. otra cosa importante es la calidad de comerciante no se pierde por no renovar la matrícula. O sea, yo voy y hago la renovación, yo voy y hago la matrícula. Pago mi inscripción y quedo matriculado y tengo mi matrícula mercantil. Y yo puedo durar 1 año, 2 años sin renovar, y el hecho de que yo no pague esas renovaciones no significa que yo voy a perder la calidad de comerciante. Hay una ley que salió en el 2014, la 1776, que modificó las cámaras, que dice que en el mes de abril, porque la Cámara de Comercio va a reportar en abril quiénes a la Superintendencia de Industria y Comercio, las personas que estaban en el registro mercantil que no hicieron la renovación de su matrícula dentro de esos primeros 3 meses del año. Eso es lo que establece la norma, el Código de Comercio. Excepción en el 2020 por la pandemia, donde se corrió la fecha, o sea, se modificó la norma, se modificó el código a través de uno de estos decretos y se corrió el plazo diciendo, bueno, para el 2020 no va a tener plazo el comerciante hasta el 31 de marzo, sino hasta el 3 de junio o de julio, creo que fue que extendieron el plazo. Entonces, cuando la persona no hace la renovación de su matrícula, las cámaras reportan a la superintendencia, pero la superintendencia, dentro de sus facultades jurisdiccionales, es la que inicia un proceso como juez natural del comerciante. Y bueno, si la persona no está haciendo la renovación, y es probable que ya no esté ejerciendo la calidad de comerciante, y ordena la cancelación de la matrícula. Pero la cancelación la ordena el delegado de la superintendencia, que está actuando como si fuera un juez. O sea, es por orden judicial que se cancela la matrícula, mas no es que las cámaras de comercio tienen la facultad de decir, bueno, entonces Pepito Pérez no renovó la matrícula en el 2020 y entonces le voy a cancelar la matrícula del Pepito. No, la cancelación es por orden judicial. Y aquí en este caso, la orden judicial la ejecuta el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene esa facultad jurisdiccional. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene 2 naturalezas. Una, la función administrativa, es decir, de investigar y sancionar esas actuaciones que hacen las personas que ejercen el comercio, que hacen los comerciantes, las sanciones. Todo lo que ustedes ven, que la llamada cartelización, que la publicidad engañosa y todo eso. Y otra, que son las funciones jurisdiccionales. O sea, el delegado de la superintendencia es el juez del comerciante.
Entonces, cuando hay una demanda contra un comerciante, la demanda se radica ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Incluso estas demandas se radican de forma virtual hace rato. No es ahorita por la ocasión de la pandemia. Ya hace unos años venía operando la virtualidad para los procesos contra los comerciantes. Entonces, incluso tienen una baranda virtual desde hace mucho tiempo, donde las personas entran a la página web y pueden consultar en el portal de la superintendencia los respectivos procesos. Entonces, es el juez quien cancela la matrícula, pero no es que la persona, por dejar de pagar, automáticamente pierde la calidad de comerciante, porque eso es algo que está en el imaginario de la gente. Que entonces la persona va, se matriculó, pagó se matriculó por decir algo en el 2016 y ya en el 2017 no pudo pagar, o se le olvidó, lo que fuera, ni el 2017 ni el 18, entonces piensa que ya se le canceló la matrícula automáticamente y no funciona de esa forma. Ustedes van y si la persona no ha renovado, la Cámara de Comercio les pide un certificado y les va a aparecer: este comerciante no cumple con su obligación legal de renovar la matrícula desde tal año, pero no significa que haya perdido la calidad de comerciante. Se está certificando que es comerciante. Que no haya hecho la renovación de su matrícula, eso es otra película. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Profe, es decir que a mí me quedó una duda respecto a lo del espacio público, que no podían como ejercer actos de comercio, ¿es? Ajá. Esas personas, ejemplo, en la séptima, no sé cómo se llama eso, esas caseticas que la alcaldía Eso les es regaló, diferente. les dio. Ah, ok. No, por eso me quedó la duda, porque yo digo, No, pero está bien la pregunta. ejemplo, Pepito Pérez, ¿cierto? Patricia fue acá, tiene el registro mercantil, ¿cierto? Pero le dieron esa casetica, ahí en la séptima. No Pero sé para cómo que se te llamará dieran eso. la casetica, la Sí. entidad, el IPES, que es el organismo del Distrito Capital que se encarga de eso, te va a exigir unos requisitos. El primer requisito: tráigame su matrícula mercantil, tráigame su certificado de la Cámara de Comercio donde conste que está matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá. Listo, profe, yo lo tengo. Listo, y yo lo tengo. Ahí yo ya sería comerciante en esa casetica. Claro. Y esa casetica está ocupando un lugar, o sea, si Claro, eso ahí es sobre un la local, séptima. es un local. Ah, ok. Igualito que aquí frente a la universidad y en la séptima. Ustedes saben que frente a la sede 2, frente a la sede 2, ahí hay una también. Hay dos puesticos, ¿sí? Eso Sí. también los dio el IPES. Y esas personas, para que fueran beneficiarias, seguramente que le tuvieron que entregar una documentación a la entidad. Y la primera que le va a pedir la entidad es: tráigame su certificado de la Cámara de Comercio. Certificado de existencia y representación legal, se llama, de la Cámara de Comercio. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Aquí en la ciudad, aquí en Bogotá he visto mucho que se ha aprovechado desde hace muchísimos años algunos espacios en la vía pública, pero es el distrito quien ha otorgado esos espacios en arrendamiento, ¿sí? Como por ejemplo debajo de los puentes. Ahí debajo de algunos puentes de la ciudad, como por ejemplo en la calle 45 con 30, con carrera 30 frente a la Universidad Nacional, ahí hay unos locales debajo del puente. Eso han existido ahí hace años. Toda la vida, diría yo. Debajo del puente de la 26 con 68 también habían otros que ya no están habilitados, y así en varias zonas de la ciudad. El hecho de que se les haya dado la posibilidad de que aprovechen ese espacio no significa que esa persona no va a demostrar que tiene la calidad de comerciante. O sea, está registrado en la Cámara de Comercio seguramente, o si no, no les dan esos espacios. Pero cuando iba a la pregunta, a lo que apuntaba Ali, es que quien debe, digamos, perseguir a las personas que hacen esos actos de comercio, imponiéndole las multas y hacer cumplir la ley, son las respectivas alcaldías. La 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Policía, digamos que trajo como una adición que no está aquí en el Código de Comercio, y impuso, por decirlo de alguna forma, la obligación que cuando una persona abre un establecimiento de comercio tiene que ir a avisarle al comandante del cuadrante, del CAI, a decirle a la policía: miren, acabo de abrir este establecimiento, y ellos pueden ir y verificar que la persona
tenga su matrícula mercantil y que esté, por lo menos si no tienen los permisos que requiera, estén haciendo los trámites para obtenerlos. Eso lo trajo la 1801, el Código Nacional de Policía. Y le permite que puedan imponer multas y sellar el establecimiento si no se está cumpliendo con la posibilidad de demostrarles que tienen la matrícula mercantil. Ahora, digamos que toda regla general tiene la excepción, o como dirían de pronto ustedes coloquialmente, buscarle la comba al palo. Y es que la norma, por ahí en el artículo 30 más o menos, el Código de Comercio, dice que si yo inicio una actividad de comercio, yo puedo durar 30 días para ir a registrarme, para ir a matricularme. Pero una cosa es que la norma me diga, oiga, bueno, listo, empezó la actividad, usted tiene que ir a matricularse dentro del mes siguiente. Empezó hoy, tiene un mes para matricularse. Pero hay personas que aprovechan como el espacio público y duran años, meses, años, aprovechándolo y nunca se registraron. Entonces, la comba al palo para cuando la policía va es demostrar que esa persona que tomó el local, que abrió el establecimiento de comercio, no se ha registrado, pero está dentro de ese periodo de gracia que da el Código de Comercio, o sea, ese primer mes. ¿Cómo podría demostrar la persona que está hace menos de un mes? Con la copia del contrato de arrendamiento del local. Podría ser una forma de probarlo. Y con eso no tendrían por qué imponerle el comparendo. O si le imponen el comparendo, impugnarlo. Con ese argumento se podría echar abajo el comparendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continúo. Para finalizar, vamos a ver el artículo 19. El artículo 19 nos dice las obligaciones que tiene el comerciante. El comerciante tiene unas obligaciones. Aquí el código nos trae seis obligaciones. Yo se las voy a decir cuáles son las obligaciones. Primero, matricularse en el registro mercantil. O sea, ir a la Cámara de Comercio y matricularse. Esa es una obligación que tiene el comerciante. Segunda obligación que nos trae el artículo 19 es inscribir en el registro mercantil todos los actos y modificaciones que la ley ordena que haga el comerciante. Entonces, si el comerciante realizó un traslado del local, se trasteó de un sitio a otro, entonces debe actualizar la información en el registro mercantil. Debe ir allá y actualizar, ya no estoy en tal dirección, sino en tal otra dirección. O si le fue bien y abrió una sucursal, entonces con el mismo registro se hace la modificación diciendo que adicionalmente está abriendo otro establecimiento en tal dirección. Y así todas las modificaciones. Esa es la segunda que aparece en el artículo 19. La tercera obligación que nos trae es llevar una contabilidad regular de sus negocios. O sea, el comerciante debe llevar contabilidad. No es una posibilidad, no es algo potestativo. Que si le va bien, que si el comerciante está dentro de las pymes o dentro de las microempresas, no. O sea, el hecho de ser comerciante tiene la obligación de llevar contabilidad conforme lo ordena la ley contable, ¿ok? Otra obligación que tiene es guardar, dice conservar y guardar todos los documentos del negocio, toda la documentación y correspondencia. Esa obligación que tiene el comerciante de guardar la correspondencia es por 10 años. Es una obligación guardar la correspondencia por 10 años para el comerciante. Quinta obligación que aparece en el artículo 19 y les va a aparecer como subrogado, como modificado, es informar al juez sobre la insolvencia. Y el numeral 6 que dice que otra obligación que tiene el comerciante es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.
Esos 6 son las obligaciones que tienen todos los comerciantes. ¿Alguna pregunta? Doctor, discúlpame, ¿me repite las 6, por favor? Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Están en el artículo 19 del Código de Comercio. Mañana continuamos con el artículo 20 que nos habla de cuáles son los actos que se consideran mercantiles. Vamos a mirar el artículo 23 que habla de los actos que no se consideran mercantiles. Y si nos alcanza el tiempo, miramos de una vez la definición de empresa. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Dime. Usted sabe, o sea, hoy en día se ejerce mucho, digamos que el comercio por internet, la venta por internet, se crean páginas, pues hay muchas páginas que manejan ese tipo de comercio. Mi pregunta es, ¿actualmente existe alguna ley o algo que los regule como comerciantes o realmente eso es de manera informal? Se le aplica igualito, lo mismo que vimos hoy, de que tienen que tener el establecimiento y todo. Que hacen una publicidad por los, digamos, por las redes sociales, por internet y ese tipo de cosas, no significa que no tengan un establecimiento. Si vas, por ejemplo, a la Cámara de Comercio y pides el certificado de Mercado Libre, vas a ver que Mercado Libre tiene registrado una dirección comercial y una dirección de notificaciones judiciales. Así tú creas que únicamente todo lo hacen por internet. Ah, ok, vale, gracias. Y la ley 527 del 99 regula el comercio electrónico. Dime, Sonia. Profe, ¿cuál es el artículo que cobija al comerciante que no ha legalizado el negocio? El ¿No ha artículo sacado 30. Cámara de Comercio? Artículo 30, eso lo vamos a ver esta semana. Ok, gracias. Listo, bueno. Entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Profe, con respecto a los integrantes, ¿se los envió al correo? Ya están. Los puedes sacar en un Word o Excel donde me aparezca, bueno, competencia leal, fulano, sutano, mengano, sociedades y así, para que el día que vayan a hacer la exposición, entonces tengo listos, profe. ¿Ok?